otro lado, congresista, en Alianza para el Progreso se ha propuesto retirarle la seguridad a jueces y fiscales, incluso al comandante general de la policía, para que estos agentes colaboren en la lucha contra la inseguridad, claro, exceptuando entre estos altos funcionarios a los congresistas. No, a mí no me parece correcto, ¿no? Porque creo que los jueces y los fiscales eh, se someten a peligros tremendos cuando se enfrentan a las mafias, a las organizaciones criminales. Dejarlos desprotegidos es decirlos a los criminales vayan y mátenlos, ¿no? O sea, realmente a mí me parece un terrible mensaje justamente para la lucha contra la seguridad ciudadana. A los fiscales y los jueces hay que protegerlos, hay que hacerlos sentir seguros para que puedan tener la valentía de tomar las decisiones difíciles que se tienen que tomar en contra de las organizaciones criminales, no dejarlos desprotegidos para que después digamos, no puedan cumplir adecuadamente su trabajo, ¿no? ¿Que podría o no ampliarse la legislatura? ¿Qué nos puede decir? No lo sé, tengo que hablar eso con la mesa directiva, seguro ya lo consultaré con el presidente. En principio no hay ninguna información que haya trascendido, al menos que yo me que haya escuchado respecto a extender la legislatura. Sobre el voto para tratar tantos temas importantes como la reelección, como una propia moción de interpelación. Tratará de priorizar lo que se tenga que priorizar hasta la fecha que culmine y luego hay otra legislatura adicional donde seguiremos trabajando. Al final del día el Parlamento lo importante es producir buenas leyes, no necesariamente más leyes, ¿no? Sobre la ilegalidad de valor en Colombia, ¿qué opina, congresista? Preocupante, ¿no? Ya mira, pasó en Ecuador con un candidato presidencial, ahora pasa en Colombia. Creo que tiene que ser un llamado de atención al país, al Perú también, de evitar que esto ocurra en el futuro aquí en el país. Es muy preocupante. Primero mi solidaridad con el Centro Democrático en Colombia. Ojalá se pueda recuperar pronto este candidato que realmente ha sido herido de una forma bastante grave. Y mi condena y pedir que se investigue, se capture y se sancione a aquel que lo haya hecho, ¿no? Realmente eso tiene que llamarnos la atención y la alarma aquí en el Perú de lo rápido que se puede expandir la violencia política por el continente. Se presume que es un menor de edad quien habría atentado contra la vida del senador. Hay todavía en el TC está esta ley para que se apruebe aquí en el Perú de que adolescentes sean. Sí, mira, aquel que haya cometido un delito, yo sé que los menores de edad, hay toda una discusión sobre la capacidad, ¿no? Pero hay que evaluar evidentemente caso por caso, ¿no? Yo supongo que un juez, si una persona tiene 16 años, no es que porque tiene 16 años ya no es responsable, se habrá que evaluar en su momento, ¿no? Atenuantes de la circunstancia, el juez seguramente evaluará las pruebas, la circunstancia, el contexto, el estado mental de ese niño, la madurez, lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero no puede ser una barrera pues inquebrantable, insoslayable el hecho de tener 16 años, porque si no ocurre lo que está ocurriendo ahora, que es que los delincuentes contratan a sicarios menores de edad para no hacerse responsables. Creo que hay que ver caso por caso porque realmente la criminalidad está en este momento desbordada en el país y los jueces evaluarán con criterio seguramente los casos que les lleguen, ¿no? ¿Cuáles son los temas considerados como prioridad? Porque estamos a puerta. Eso tenemos que definirlo en portavoces, justamente vamos a ir... ¿Le va a dar el voto de confianza en el gabinete? ¿Perdón? ¿Avanza País le va a dar el voto de confianza? No hemos decidido todavía, no hemos decidido. El proyecto del museo finalmente... Sí, tenemos que reactivarlo, por supuesto que sí. Como yo estaba explicando hace un momento, a ver, el Museo de la Inquisición es un proyecto de restauración patrimonial, ¿ya? De un monumento que es patrimonio cultural de la nación. Como ustedes comprenderán, en un monumento de esta naturaleza, cuando uno va restaurando o va recuperando, va a encontrar una serie de vicios ocultos, ¿no? Que implican una serie de adicionales, porque no es que si tú de pronto empiezas a despintar la pared y encuentras un muro colonial de la época en que eso era la capilla de la Santa Inquisición, o cavas en el piso, encuentras un acueducto virreinal, no es que lo puedes volver a tapar y dejarlo ahí. Eso implica una tarea de recuperación, de puesta en valor de una serie de hallazgos que se han ido encontrando, que han implicado una serie de adicionales en el museo que han retrasado la obra, porque es una construcción de la época del virreinato, primero. Segundo, se encontraron una serie de daños estructurales en el edificio. Por ejemplo, habían columnas de madera absolutamente picadas por el paso de los siglos, literalmente, en el edificio, que si no se recuperaban, el edificio se iba a caer. Había un daño estructural evidente y peligrosísimo que implicaba también adicionales para poder recuperar eso y poner en valor. Obviamente todas esas cosas adicionales no estaban contempladas originalmente en el expediente técnico de la obra, pero son cosas que se tienen que hacer porque estamos hablando de un monumento que es patrimonio cultural de la nación. Esa serie de adicionales llegaron a implicar o podían implicar más del 15% del valor total de la obra. La ley de contrataciones impide que los adicionales puedan superar el 15% de la obra, lo cual nos ha llevado a tener que paralizarla y replantear el proyecto, quizás con un nuevo expediente técnico, porque hemos ido a encontrar una serie de vicios ocultos, digamos así,
de patrimonio arqueológico. Pero que podrían reconocer en todo caso que no fueron bien asesorados para plantear este proyecto, porque por ejemplo estos hallazgos arqueológicos era muy probable que se iban a encontrar, ¿no? A ver, es que... Estamos en una zona histórica. Claro. A ver, efectivamente, el expediente técnico con el que se aprobó esta obra data del Congreso anterior. Era un expediente técnico ya aprobado por mesas directivas anteriores, ¿no? Pero que no contemplaba, por ejemplo, el hallazgo de este tipo digamos, lugares o zonas que puedan ser... Así es, efectivamente, lo que no se contempló adecuadamente es el margen, ¿no? Porque evidentemente el margen aquí ha superado el 15%, que en realidad se pensó que podía ser menos del 15%, y resultó que es bastante más del 15% aquello que se ha descubierto. Entonces, evidentemente eso ha llevado a que esta mesa directiva tome la decisión de replantear el proyecto, porque no es que tú descubres un mural y lo tienes que volver a pintar, no, tienes que recuperarlo y ponerlo en valor. Entonces, esas cosas, pero no es que lo que se ha gastado en adicionales es dinero que se ha gastado mal, es dinero que se ha utilizado de todas maneras para recuperar eso que se ha ido encontrando. Entonces, esos 5 millones en adicionales no son adicionales que salen del aire, son adicionales de recuperación y puesta en valor de lo que se ha encontrado en el museo. Obviamente, como la ley no nos permite ir más allá, tenemos que parar la obra, replantear el expediente técnico de la obra y ponerla nuevamente a andar lo más pronto posible. No hay fecha probable para que pueda reiniciarse. Va a requerir evidentemente un nuevo expediente que puede tomar un tiempo, ¿no? Pero lo importante, nuestra prioridad, y eso es lo que fue nuestra prioridad y como mesa directiva tomamos la decisión en su momento, es de salvaguardar y proteger el patrimonio. O sea, lo más importante acá es que hemos encontrado monumentos y vestigios coloniales, patrimonio cultural, que tenemos que tratar con mucho cuidado y proteger, que es lo más importante.